realidad se hace complicado abordar de forma exhaustiva todo el pensamiento de Robert Alexis. En algunas escuelas de derecho de Europa se estudian cursos completos solo sobre el pensamiento de Robert Alexis, particularmente sobre su teoría de la comunicación jurídica. No obstante, nosotros, por comunicación y sobre todo de todos, nos vemos en la necesidad de referirlo de forma muy breve, porque lo que más nos interesa en realidad en esta asignatura es, además de conocer ciertos elementos teóricos básicos de la teoría de la comunicación jurídica, más bien desarrollar ciertas habilidades profesionales de investigación moral y la aplicación de las técnicas. Por eso le vamos a dar un repaso rapidísimo al pensamiento de Robert Alexis. ¿Qué es lo que dice Robert Alexis respecto de la comunicación? Alexis, para proponerse su teoría respecto de la comunicación jurídica, parte de cuestionarse, por favor, adelante, siga por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Les decía, para proponerse el tema de la comunicación, Robert Alexis inicia planteándose una pregunta respecto de cómo se sustenta la comunicación entre los seres humanos. Y tiene una reflexión general en el sentido de que las relaciones humanas han estado condicionadas, están condicionadas, por seguridad seguirán estando en gran medida condicionadas por lo que significa la comunicación entre los humanos. Señala que cuando se habla de comunicación en general, para estos efectos debe entenderse que lo importante de ese ejercicio comunicacional entre las personas es realidad es el discurso. Y él llama discurso a esta porción general de ofrecer argumentos, es decir, ofrecer razones, con la finalidad de comprender respecto de algo. Nosotros podemos comentar hoy en clases. En líneas generales, argumentarles, proponer razones, pero con una finalidad. La proporción de razones no es una proporción de decisiones antojadizas, pero busca de forma particular. La argumentación consiste en ese ejercicio de proponer razones, pero encaminado a obtener los resultados. Y el resultado de la proporción de las razones, ¿cuál es en el ejercicio de argumentación? Exactamente, convencer respecto de la posición que uno tiene sobre cualquier tema. Y él dice, a esto se le debe llamar discurso, que es la parte esencial de la comunicación, discurso. Y él dice, muchas veces hemos encontrado que los discursos más trascendentes, las acciones comunicativas más trascendentes, expresan sobre temas generalmente relacionados con el ético, con las posiciones morales de las personas. Y la comunicación jurídica entra dentro de esa categoría, porque la argumentación jurídica es producto de un discurso, pero con connotaciones jurídicas. Sin embargo, él hace una importante reflexión respecto a lo que es el discurso. Lo voy a poner aquí: discurso ético, moral en general. Cuando usted conversa con un amigo respecto de lo que le ha ocurrido a otro amigo, reflexiona
de tema, están haciendo un discurso ético respecto al público. Y él hace una suerte de distinción respecto de lo que es el discurso ético o el discurso sobre cualquier tema en general. Se llama discurso ético no solo a la discusión sobre temas éticos desde el punto de vista de lo que es la ética, se llama discurso ético a las discusiones en general. Y él dice, no obstante, el discurso que tiene la connotación jurídica es un discurso especial. De hecho, les da una denominación específica al discurso especial, que luego él llamará discurso jurídico. Da una denominación específica, además, que van a poner ustedes ahí como la memoria ya la veo. ¿Por qué? Él dice, este discurso jurídico tiene una característica que lo hace distinto del discurso general o del discurso ético. Y es que en el discurso ético generalmente no hay limitación. El discurso ético puede pensar sobre cualquier tema. Y asimismo, el discurso ético, así como puede desarrollarse sobre cualquier tema, no tiene limitaciones respecto de los argumentos que se utilizan o de las proporciones que se presentan dentro del discurso ético. Pero hay un discurso especial, dice, que es el discurso jurídico. Y el discurso jurídico es especial porque el discurso jurídico sí tiene límites. Y los límites del discurso jurídico son precisamente, adelante por favor, las normas, el ordenamiento. Nosotros nos ponemos a conversar en este momento sobre algún tema trivial del día a día. Discutimos sobre cómo está el clima en la ciudad, sobre cómo está pesado el tráfico, los motivos de la universidad, sobre cualquier asunto así. Tenemos libertad total de presentar los argumentos que estimemos necesarios. Sin embargo, cuando estamos discutiendo sobre el tema jurídico, yo les propongo ahora mismo discutir, por ejemplo, sobre el aborto. Yo les propongo discutir sobre un homicidio, yo les propongo discutir sobre el matrimonio y sus formas. ¿Eso tiene límites? Sí. Y los límites de las discusiones están dadas precisamente por el ordenamiento jurídico que establece las reglas que se aplican a esos temas sobre la empresarial. Si nos ponemos a discutir este momento respecto del aborto, el primer tema que vamos a tener en cuenta como limitación es qué es lo que dispone el ordenamiento jurídico respecto al aborto. Entonces ustedes recordarán seguramente en primera instancia en qué casos está permitido el aborto en Ecuador, en qué casos está permitido. Y luego de eso recién vendrán las discusiones a partir de qué época, si está bien o si está mal, si yo soy defensor de la vida, si no lo soy, en fin. Pero antes de hacer cualquier otro tipo de discusión que es posterior, la primera discusión que tenemos es evidentemente respecto de los temas jurídicos o de las normas del ordenamiento jurídico que versan sobre ese tema. Igual pasa sobre el matrimonio. Si nos podemos discutir sobre el matrimonio, lo primero que queremos es revisar la disposición sobre el matrimonio que está constante en el Código Civil. Luego posiblemente revisaremos las sentencias que respecto del matrimonio se han dictado. Pero fíjense ustedes que ya no tenemos la libertad absoluta de hablar para desarrollar los temas o para presentar los argumentos sobre estos asuntos, porque los límites están establecidos por las normas que rigen en el ordenamiento jurídico sobre eso. Y Robert Ganesi dice, por eso es que el discurso jurídico es un discurso especial. Por eso es que el discurso jurídico que nos lleva a la argumentación jurídica es un discurso particular, porque es un discurso que si bien tiene el concepto libertad de hacérselo, en la práctica está limitado por las normas jurídicas vigentes de cada estado. La discusión que tenemos aquí en el Ecuador sobre temas determinados no necesariamente es la misma que se tiene en otros países sobre ese mismo tema.
¿Qué pasará si nosotros podemos discutir, por ejemplo, en el Ecuador sobre el consumo de la marihuana? Y están discutiendo sobre el mismo tema en Holanda, y está abiertamente permitido el consumo. Fíjense ustedes que sobre el mismo tema habrá dos ámbitos de discusión distintos, porque las normas que rigen el tema, normas jurídicas que rigen el tema, establecen claros límites respecto de qué tipo de argumentos se pueden presentar sobre eso. ¿Sí? Y Robert Alexi, ya cuando comienza a profundizar el tema del discurso jurídico, dice: este discurso jurídico es un discurso particular, con sus límites propios establecidos por el ordenamiento vigente, ordenamiento que en todo caso debe ser respetado. Pero ordenamiento que reconoce que está compuesto fundamentalmente por normas, le vamos a llamar como él las llama, ¿no? Por reglas, pero también está compuesto por principios. Y esto es muy importante porque luego él va a desarrollar toda una teoría respecto de la ponderación, de qué es lo que pasa con el conflicto de reglas, qué es lo que pasa con el conflicto de principios. Voy a hablar de esto. ¿Sí? Entonces él dice: tener en cuenta que el ordenamiento jurídico que estamos diciendo alusión cuando hablamos de los límites que condicionan el desarrollo del discurso jurídico son límites que no solamente los encontramos en el ordenamiento positivo formal, es decir, no solamente las encontramos en las reglas, porque el ordenamiento positivo formal son los cuerpos legales que están vigentes. Y si yo les digo en un momento a ustedes, abran el Código Civil, abran el Código Penal, abran el Código de Trabajo, ¿qué es lo que encuentran ustedes en el Código? Artículos que contienen disposiciones, y esos artículos que contienen disposiciones son reglas. Lo mismo pasa con cualquier cuerpo normativo, lo mismo pasa incluso con el texto constitucional, en muchas de sus disposiciones. Pero además de ese ordenamiento jurídico está positivado formalmente, son los cuerpos normativos que contienen las reglas. En los ordenamientos jurídicos también tenemos disposiciones que están contenidas en principios. Los principios están positivados en algunos ordenamientos jurídicos, sí. Nosotros tenemos en nuestra Constitución un conjunto de principios que generalmente son los que han dado lugar a todas las garantías constitucionales que están establecidas a favor de los ciudadanos. Pero no todos los cuerpos normativos en el mundo tienen positivados. Vayan ustedes a revisar la Constitución de los Estados Unidos y vean si tienen principios positivados. ¿Sí? Son sistemas más rígidos. No obstante, no se puede decir que en esos sistemas jurídicos no haya principios. No obstante, no se puede decir que en esos sistemas jurídicos esos principios no estén vigentes y que no rijan el ordenamiento jurídico. Sí lo hay. No están formalmente positivados, sí están vigentes. Nosotros tenemos incluso disposiciones en la Constitución que señalan que las normas relacionadas con principios y con derechos fundamentales se entienden vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, aun cuando no hubiesen sido expresamente positivadas. Si es que se desarrolla mañana una garantía constitucional, una garantía de derechos humanos especial relativa con el uso de la inteligencia artificial y se la desarrolla con la ley de Europa, en Estados Unidos, ¿será aplicable en el Ecuador? Sí, porque nuestra Constitución dice todos aquellos principios, normas, incluso las de derecho internacional, que signifiquen un avance respecto de las garantías de los derechos humanos, se entienden vigentes aún cuando no estén expresamente positivadas. Fíjense ustedes que esos límites no están dados solo por las reglas. Esos límites del discurso jurídico están determinados también por los principios que son parte del discurso. Y él dice, este discurso que es este discurso especial, permítanme, repito, para notar la existencia del sistema central. Después me toca el sistema. A ver, ¿quién va a llegar? Señor Cabrera, señorita Cadena, Méndez. señorita Cadena, señorita Méndez,
Señorita Méndez. Bernardo. Señorita Bernal. Escandón. Señora Chandón. Chandón. Por 8. Señor Morocho. Barahona. Señorita Barahona. Revelo. Señorita Revelo. Señorita Ortiz. Señor perfecto, señorita Pai, señorita Miller. Señorita, su nombre. Sari. Señorita Sari, antes de cerrar mi señorita. Entonces, este discurso público, que es un discurso especial, que es un discurso complejo, y especial y complejo porque está limitado, no tiene libertad absoluta al desarrollo, está limitado por el movimiento jurídico, requiere de una justificación. Usted dice, este discurso jurídico requiere de una justificación para que sea válido. Como ustedes entenderán, hay discursos y discursos. Esto no lo dice el léxico, hay discursos y discursos. Cuando usted conversa sobre distintos temas con las personas, usted encuentra argumentos y argumentos. No todos son válidos necesariamente, todos son respetables, pero no todos son válidos. Y a la validez de ese discurso es la que se refiere al léxico, no la de la justificación. Y Alexi dice que el discurso jurídico, para ser válido, requiere de una justificación. Y esa justificación requiere de una justificación de carácter interno, una justificación de carácter externo. Puedo jugar si no se puede. Justificación interna que está dada el elemento lógico del discurso, digamos, que es el y una justificación externa en la que entra en juego como tal la argumentación. Lo particular de la teoría de Alexi es que cuando habla de la justificación del discurso jurídico, inicia el análisis haciéndolo desde el punto de vista de la justificación de las decisiones judiciales, y ahí empieza, y luego le extiende a todo el discurso jurídico, incluso en las partes del derecho. Pero ahí empieza el análisis de la necesidad de que las decisiones judiciales estén justificadas. Porque como él dice, el discurso jurídico es un discurso especial. Es un discurso especial que está sujeto a límites, está determinado por el ordenamiento jurídico. Para su validez se debe observar precisamente que los documentos cumplan con la rigurosidad que exige este ordenamiento jurídico. Cuando el juez emite una decisión judicial y por lo tanto pronuncia un discurso jurídico a través de su resolución, por lo tanto nos da las razones por las cuales toma una decisión en uno u otro sentido dentro del proceso, tiene que justificarse la decisión. Y esa decisión tiene o ese discurso tiene una justificación de carácter interna que está dada por el proceso lógico de justificación, que consiste en y una justificación externa que está determinada por el ejercicio argumentativo. La una
conduce a la otra. Y viceversa. Están relacionadas entre las dos, en tal suerte que la una depende de la otra, y viceversa. ¿En qué consiste esta justificación interna que está fundamentada en el proceso lógico? Cuando hablamos del proceso lógico del discurso, estamos hablando en líneas generales del silogismo. Como ustedes ya hablaron del silogismo en clase, ¿cierto? ¿Qué es el silogismo? Partíamos del silogismo clásico aristotélico, que consiste en la relación entre las premisas mayor y la premisa menor, lo que necesariamente tiene una conjunción. Tengo aquí una premisa mayor, una premisa menor, que tratándose de discurso jurídico y que está condicionado ese discurso jurídico por el ordenamiento jurídico, ocurre que la premisa mayor siempre será el supuesto normativo, la norma. Recuerden ustedes que cuando hablamos de norma en esta clase no solo hablamos de la norma positiva, no solo hablamos de las reglas, estamos también hablando de los principios. Hablamos de reglas y de principios. Norma. La premisa mayor es la norma, el supuesto normativo, aquello que dice el artículo, aquello que dice la disposición legal o aquello que señala el principio jurídico. Y la premisa menor es el supuesto de hecho, sobre el cual yo pretendo aplicar la norma. Entonces, si quiero saber si una persona que ha matado tiene que irse a la cárcel, reviso lo que dice la norma, veo si la conducta se ajusta a lo dispuesto en la norma y obtengo la relación de la premisa mayor, la premisa menor, y de esto obtengo, de esta relación, obtengo la conclusión. Y dice Alexi, algo que ya dijimos en la clase anterior, esto sirve para resolver los problemas jurídicos. Y los problemas jurídicos podrían ser de dos tipos: problemas fáciles y problemas difíciles. Alexi dice, en los problemas fáciles, generalmente, con la sola aplicación del silogismo jurídico del proceso lógico, se resuelven los problemas. Si yo quiero establecer si una persona debe ser multada o no, porque estacionó en una zona de parqueo prohibido, ese es un problema fácil. Fácil. Yo diré, la norma dice, está prohibido estacionar, pero si se dice el letrero y se estacionó, la premisa dice, se disparará que se estaciona en una zona prohibida, el hecho es, Juanito se estaciona en ese lugar, la conclusión es, Juanito debe ser multado. Ese es un problema fácil. Que Alexi reconoce que se resuelve generalmente a través de la aplicación del procedimiento lógico, este proceso lógico, que consiste en el silogismo, en el cual existe una premisa mayor que es una norma, una premisa menor que es el hecho, por el cual se pretende la aplicación de la norma, y una conclusión a la que se llega de la aplicación de la relación entre los problemas. Y dice Alexi, generalmente ocurre que con una correcta aplicación del método, se refiere a este método de relación entre las premisas, se obtiene también una conclusión que es acertada. Pero, así como hay problemas fáciles, hay problemas difíciles. Y en esos casos, el discurso jurídico requiere, además de una justificación interna, que está dada por el proceso lógico, requiere también de una justificación externa, que está dada por el proceso argumentativo. ¿Y en qué consiste este proceso de argumentación? Y Alexi, de forma brillante, nos resume diciendo: el proceso de argumentación consiste en dar razones respecto de qué? Respecto de las premisas. Respecto de las premisas. Aquí respecto a la premisa mayor. Pongamos directamente, si no me alcanza a pisar, respecto del elemento normativo, usted sabe que es la premisa mayor,
Y a veces es necesario también dar razones respecto de hechos. Cuando yo tengo que dar razones sobre las normas, por ejemplo, cuando hablar de la interpretación de la norma, de los distintos métodos de interpretación, cuándo la aplico la interpretación gramatical, cuándo aplico la interpretación logística, cuándo aplico la interpretación sistemática, en fin. Cuando la norma no es clara, yo tengo que encontrar la razón de ser de esa norma, yo tengo que entender esa premisa, yo tengo que desentrañar el alcance de la norma. Fíjese que ya tengo que brindar razones respecto de las premisas, en este caso de las premisas normativas. Pero a veces los hechos tampoco son claros y necesitan ser demostrados. Si yo tengo el hecho de que Juan mató a Pedro, automáticamente tiene que irse a la cárcel. No necesariamente, porque depende de cómo ocurrieron los hechos. No es lo mismo que Juan haya matado a Pedro alevosamente propinándole 50 puñaladas a que Juan haya matado a Pedro accidentalmente porque se le resbaló el martillo que tenía en la mano y le golpeó en la cabeza y le provocó la muerte. Fíjense que en esos casos hay que argumentar respecto de los hechos. Y ahí está esta justificación de carácter externo que hay que darle a veces. Cuando es necesario argumentar respecto de las premisas, por eso están relacionados uno con lo otro, aquí aplico el proceso de relación entre las premisas a través del silogismo. Pero no en todos los problemas esas premisas son absolutamente claras. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les decía el silogismo de Aristóteles es perfecto porque él parte de dos premisas que son irrefutables y por lo tanto son irrefutables? Pero no siempre el proceso lógico se basa en premisas que son irrefutables. Ahí es que es necesario, en palabras de Alexis, dar una justificación externa al argumento o al discurso. En estos casos es necesario algo. Y el ejercicio de la argumentación jurídica precisamente consiste en eso, en argumentar respecto de una premisa normativa, qué se entiende por la norma, cuál es el alcance de la norma, cómo debe interpretar la norma, cómo resuelvo los conflictos de la norma. En muchas ocasiones es necesario argumentar respecto de los hechos, cómo ocurrieron los hechos fueron intencionales, fueron accidentales, no se producen hechos, ¿sí? No está relacionado con lo de tal suerte que con la relación de las dos justificaciones usted obtiene un discurso jurídico correcto. Usted está argumentando para conseguir correcciones. Y como yo les decía, es parte del análisis de lo que es el conocimiento judicial. Todo este análisis lo hace inicialmente respecto al conocimiento del juez. Les dice, los jueces no es así de fácil como decía César de Becaria, que el juez es la boca de la ley. No es así de sencillo, porque el juez no es la boca de una ley que se aplica de forma automática, no es una aplicación mecánica del derecho. Es decir, en vocaciones sí, cuando se trata de casos fáciles, pero en vocaciones el juez, para ser la boca de la ley, tiene que justificar sus resoluciones. ¿Y cómo los justifica? A través de un proceso de justificación interna, un proceso lógico, un proceso de justificación externa, aquello que consiste en la argumentación de las premisas que se utilizan en ese proceso. Finalmente, Alexis dice, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico está compuesto por normas, reglas, por principios, las normas son reglas, son principios, nos encontramos con casos en los cuales esas reglas tienen contradicción, esos principios tienen contradicción. ¿Qué hacemos para solucionar esos conflictos de reglas? ¿Qué hacemos para solucionar esos conflictos de principios? ¿Qué hacemos para solucionar los conflictos de reglas?
En el Ecuador tenemos dispuesto algo sobre cómo solucionar los conflictos de la ley. El Código Civil lo dice. En caso de conflicto entre dos leyes, se aplicarán los siguientes principios. Se tiene el principio de jerarquía normativa, el principio de temporalidad de la ley, el principio de especialidad de las normas, dependiendo de cualquiera de estas circunstancias, ustedes resuelven el conflicto de las leyes. Si dos normas del Código Civil entran en contradicción una con la otra, ¿qué es lo primero que hay que ver? Ahí ya no puede aplicar jerarquía porque las dos están definidas por la normativa. Va a ver cuál es la posterior. Si la norma posterior deja sin efecto a la norma anterior. Si es que hay una norma que se refiere específicamente, estoy tratando un tema de adopción, hay una norma general en el Código Civil que está establecida en la parte inicial, en el título preliminar, y luego una específica en el capítulo de la adopción, usted aplica la especialidad. Fíjese que el propio ordenamiento jurídico soluciona los problemas entre reglas. Y Alexia sí los reconoce, dice cuando se producen problemas entre reglas, el tema también es sencillo porque los propios ordenamientos jurídicos establecen el método por el cual una regla excluye a otra. Si dos reglas están en conflicto, simplemente la una excluye a la otra. ¿Cuál excluye a cuál? Depende de lo que está en el ordenamiento jurídico establece respecto de las reglas de exclusión. Pero Alexia dice, en donde sí hay un verdadero problema, es cuando se presentan problemas entre principios. ¿Qué pasa si entra en contradicción aquel principio que establece el derecho a la libertad de prensa con aquel principio que establece el derecho a la buena reputación de las personas, o al buen nombre de la persona? Y ocurre que por ahí un periodista, haciendo uso de la libertad de prensa, hizo público algún dato sensible de la persona que está afectando a su buena reputación, a su buen nombre, a su intimidad. ¿Qué prevalece en ese caso? Y ahí es en donde Alexia entra a proponer fórmulas matemáticas para resolver estos conflictos. Ahí establece toda una teoría respecto de la ponderación para resolver los conflictos entre los países. Una regla complejísima, la fórmula matemática que le dice tiene que considerar varios elementos, la prestación, la ponderación de la imagen. No voy a entrar en detalles de la fórmula, a nosotros no nos interesa. Pero sí les voy a decir que el resumen de lo que termina diciendo es: hay que ponderar respecto de lo siguiente: la inobservancia o la exclusión de cuál de los dos principios causa mayor afectación. Eso es lo que hay que ver. Y hay que irse siempre por la posición de hacer privilegiar la solución que menos perjuicio causa. En el caso que yo les propongo, el periodista lanza un dato. A ver, esto es muy común, ¿no? Aquí en este país muchas cosas no, aunque veo que sí hay programas especializados de esta prensa rosa. Mañana uno de estos programas de prensa rosa lanza una noticia al periodista y dice: les tengo la exclusiva. Le he visto a Juanito, que es una persona famosa, un influencer, un cantante, un marcelo, que anoche entró a un bar, que es un bar gay. Claro, él dice: yo di el dato en función de la libertad de expresión, en la libertad de prensa. Todo lo que yo veo puedo comunicarlo. Pero el soldado Juanito dice: oiga, más allá de que yo sea o no gay, aquí hay un elemento relacionado con mi intimidad, relacionado con el hecho de que yo quiero o no que se divulgue ese dato. O por ahí un periodista dice, a otro dijo: se conoce que según los resultados médicos obtenidos en un examen que se ha practicado al mismo Juanito tiene VIH. Dado conocer en virtud del derecho a la información. Y Juanito dice: oiga, si tengo un no VIH, sin problema. Aquí yo decido si quiero que se sepa o no el dato. Hay unos dos principios en conflicto.
¿Cuál prevalece? No es tan fácil de resolver. Hoy Alexis dice, usted tiene que ver la omisión de cuál de los dos principios, la afectación a cuál de los dos principios es el que causa menos afectación a los derechos. Yo en este caso diría que debe prevalecer el derecho a la intimidad. Porque es más gravoso dañar la intimidad personal de la persona que evitar que el género humano se entere del caso en virtud de la solicitud de la persona. ¿Sí? Para ello, Alexis, yo les resumo una frase que Alexis dice a través de todo el desarrollo de la fórmula, ¿no? Debe hacerse prevalecer siempre el principio que en caso de ser vulnerado cause más afectación. Ese principio que al vulnerarse causa más afectación es el que debe prevalecer, precisamente para que el daño que se produce sea menor. Él reconoce que siempre el conflicto del principio para el afectado, se dice afecte el que menor afectación. ¿Sí? ¿Preguntan, chicos? Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Cuántas preguntas con ustedes?